fuego no te va a quemar, porque prometió estar con nosotros. El Señor es fiel, fiel, fiel. En esta semana, al estar reflexionando en la palabra del Señor, y porque creo que fue el Señor el que me instó, me motivó, después de nuestra reunión de la semana pasada, algunos de los hermanos me preguntaron por algo que dije, y sentí que era algo que Dios quiere para todos nosotros, no solamente para algunos, sino para todos, porque todos como cuerpo de Cristo necesitamos andar en la misma conciencia, con la misma mente y un mismo parecer. Así es la obra de Dios con su iglesia y su cuerpo. Y lo que dije esto fue lo que dije literalmente, y si usted quiere citarlo o la recolección de ahí, pues oiga el CD que se grabó, porque no puedo negar lo que digo. Si lo niego sería mentiroso. Bueno, ya lo dije y ya lo dije. Lo que dije fue que el hombre natural es necesario que esté crucificado con Cristo. Y algunos de los hermanos me citaron que si no era el hombre carnal. Y sí, efectivamente, tienen razón. Pero el hombre carnal no es otra cosa que el resultado de cómo el hombre natural se pervierte. Estamos hablando básicamente del mismo, pero es importante allanar la situación, aclarar la situación, para que no haya malos entendidos entre nosotros. Y me pareció muy prudente el razonamiento que me ofrecieron acerca de esto. Digo, vale la pena que lo toquemos esto. Y yo quiero que vayan por favor y abran sus Biblias en el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Muchas gracias. Capítulo 6. Me dicen que a veces ustedes que se llevan los CDs, como que a veces no se oye bien mi voz, ¿verdad? En los CDs. ¿Cuántos me acusan de eso? Puros acusadores. Lo que sucede es que soy medio indisciplinado para pegarme aquí derechito, y me retiro y me alejo del micrófono, y por eso es que pasa eso. Y tienen razón, es mi culpa. Nada más que no puedo evitar hacerlo, me muevo pues. Ya me están tratando de resolver el asunto lo mejor que pueden los muchachos, porque batallan conmigo con eso. Me querían poner una diadema aquí, pero no me hallo. No vayan a pensar que soy un bueno, mejor no les doy ideas, okay. Pero ya idearon ponerme una cosa aquí. Lo están probando para ver si doy el ancho yo. El micrófono sí lo da. Muy bien. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Un razonamiento que la iglesia a la cual se le ha planteado a la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si la gracia sobreabunda donde abunda el pecado, pues vamos a echarle ganas al pecado para que sobreabunde la gracia. No, dice, en ninguna manera. Pero déjeme decirle, estos razonamientos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde, estaban llegando al seno de la iglesia. ¿Sí? El diablo siempre tiene razonamientos, pero sus razonamientos son muy perversos. Pero los ofrece para ver si hay clientela, pues, que le compre sus criterios. Él sabe que puede atraer el razonamiento del hombre lanzando dardos. Le ha funcionado a través de los siglos, ¿verdad? Y enreda al hombre, le vende ideas. Entonces esta es una idea que estaba buscando sembrar. Entonces el Espíritu Santo, que siempre está pendiente de su iglesia, trae esta reflexión.
a través de uno de sus hijos. Y les dice, en ninguna manera, que no quepa dudas de esto, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? Dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, la que prometió Jesús, esa vida que es en abundancia, que nuestra experiencia sea plena en ella. Ese es el pensamiento, el criterio de Dios. Y ese es un pensamiento perfecto, es un criterio exacto y justo, porque es de Dios, es su voluntad. Y recuerde, es la única que usted y yo necesitamos. Ya el Señor nos ha ayudado a entender que necesitamos despojarnos de esa idea o criterio de que tenemos voluntad independiente de la de Dios. Andar por ahí nos conduce en muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Obviamente que está hablando aquí de la resurrección del cuerpo, porque el que ya recibió a Cristo ya resucitó. Esa es la primera resurrección. Pero tiene ahora esperanzas de la segunda resurrección, la del cuerpo. ¿Okay? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado, no considere usted que es el cuerpo en el que usted se manifiesta. Ese cuerpo que usted, en el que usted opera, este cuerpo en el que tenemos nosotros es santo, es del Señor. Pero lo que motivaba, porque este cuerpo tiene instintos naturales, ¿verdad? Como que el cuerpo piensa independiente del cerebro ¿verdad? Como que el cuerpo tiende y tiene deseos y apetitos, ¿verdad? No sé si lo ha notado. Cuando usted está luchando, no me debo de comer eso, no me lo debo de comer, y el cuerpo le dice, ¿cómo no? Cómetelo. ¿Se ha notado que esa lucha a veces como que el cuerpo le está exigiendo, le está demandando algo, como que tiene un cerebro por su cuenta? Pero su mente a usted le dice, no, si de veras quieres bajar de peso, abstente. El cuerpo tiene instintos naturales, responde a los estímulos sensoriales, pero nuestra alma era corrupta antes, porque había sido dominada por el pecado, y los pensamientos que provenían de ahí venían de una fuente equivocada. Recuerda, el hombre le creyó más a la propuesta del enemigo de Satanás y se dejó enganchar. ¿Qué idea le vendió Satanás al hombre? Tú puedes ser como Dios. De hecho, básicamente eres como Dios, nada más que Dios te está queriendo robar esa oportunidad que te manifiestes así. Y creyendo el hombre esa mentira, creyó que estaba haciendo su voluntad. Pero la voluntad de quién estaba haciendo realmente? La del diablo. ¿Sí recuerda la definición de voluntad? ¿Cuántos la recuerdan? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, caray, ahí les voy otra vez entonces, porque son muy poquitos los que se acuerdan. Yo les di una definición de voluntad, no la va a encontrar en el diccionario, no la va a encontrar ahí en Google. Déjeme plantearle conforme al criterio que Dios me ha expresado respecto a lo que yo creía que era mi voluntad, porque también, igual que usted, yo lo creía. La voluntad yo la consideraba una capacidad natural que Dios me había dado. El Señor me ha mostrado que no es así. La única voluntad que Él me ministró fue la de Él. Pero me llevó a entender lo que realmente significa voluntad. Voluntad es la expresión o manifestación de la obediencia al criterio que nosotros
abrazamos. Dios nos ofrece su voluntad para que caminemos en libertad y en vida. El enemigo nos ofrece su criterio también, su voluntad de él. Nos ofrece ese criterio para que lo abracemos también. O sea que, por eso Jesús fue tan radical cuando dijo: o eres conmigo o eres contra mí. O conmigo juntáis o desparramos sin mí. No hay un término gris ahí. Es o estás con él o estás en su contra. O le crees al enemigo o le crees a Dios. Entonces, Dios me ofrece su criterio, su voluntad. Él me expresa su palabra, me expresa sus pensamientos y me la da para que andando en ella yo viva en libertad. Sin embargo, el enemigo también me ofrece otra propuesta y apela a mi humanidad para buscar hacerme creer que yo puedo tomar mis propias decisiones y que tengo esa capacidad. Pero esa es una oferta del enemigo. Ustedes vean claramente las escrituras, escuchen al Espíritu Santo y vean si no fue eso lo que le ocurrió al hombre ahí en el huerto del Edén. Aceptó otro criterio que no era el de Dios y cayó en esclavitud del pecado. Entonces, voluntad es la manifestación de la obediencia al criterio que yo acepto. O acepto el criterio de Dios o acepto el criterio del enemigo. Dios externa su criterio cuando y su voluntad cuando nos habla. Él nos externa su criterio. Ahora, su voluntad emana de Él mismo. De Él emana la vida. Entonces, si abrazamos el criterio de Dios, estamos caminando en libertad. Ok, pero nos movemos en un cuerpo físico que tiene instintos, que tiene apetitos, que por su cuenta puede responder. Pero ahora nuestra alma fue también rescatada para el Señor. Nos dio espíritu de vida, amor en nosotros, para que obedezcamos más o obedezcamos únicamente a su voluntad. Dice, verso 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando le recibimos, ocurrió ese milagro. Así también lo seremos en la de su resurrección. Igual que como Él resucitó con un cuerpo vivo, un cuerpo físico, no era solamente espíritu. Resucitó con un cuerpo glorificado. Se levantó, Dios le levantó de entre los muertos. Y los discípulos al verle se sorprendían porque creían que era un fantasma. ¿Recuerda? Se asustaron. Y les digo: no, vengan, tóquenle, pongan la mano ahí. No es puro espíritu, había carne. Esa carne había quedado contaminada por el pecado de todos nosotros. Él llevó esos pecados sobre sí mismo. Y eso lo dejó expuesto a estar separado de Dios. Por eso experimentó la muerte. Y quedó separado de Dios. Pero Dios lo levantó de entre los muertos porque Él era inocente. Siendo inocente, pagó por nuestros pecados y quedó separado de Dios, pero Dios, como era inocente, lo levantó sin relación con el pecado ya. Y su cuerpo fue glorificado. Así también tenemos esa misma esperanza nosotros. Así que no considere que este cuerpo es malo o es pecaminoso. No, solo que tiene instintos. Pero ahora nuestra mentalidad, que ya no es corrupta, podemos alinearla, nuestro razonamiento lo podemos alinear perfectamente al de Dios.
Pero si no alineamos nuestro pensamiento o consagramos únicamente nuestra atención para con Dios, quedamos susceptibles nuevamente a que nos vendan ideas y criterios diferentes o extraños. Por eso es tan importante mantener nuestra alma pegada a Dios siempre. Así que, sí, el hombre natural, o sea, tu capacidad, porque es una capacidad, tu capacidad de razonar natural, es necesario que la mantengas apegada a la de Dios, a la voluntad de Dios. De esta manera podrás entender las cosas que no son ni vienen de Él, porque estamos en un mundo rodeados de criterios perversos, en un mundo caído que está lleno de criterios perversos, porque el diablo se encarga de diseminarlos por toda la creación, infecta toda la creación, el hombre es infectado por ellos. Pero si nosotros permanecemos en Él y Él nos ayuda para permanecer en Él, entonces los criterios puros de Dios serán manifiestos y nuestro razonamiento estará siempre trabajando en concordancia con el razonamiento de Dios. Siempre. Dios no nos dejó susceptibles o a merced de que el enemigo nos lastimara. Dijo que aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca, porque ahí está la sangre de Cristo. No hay manera. No hay manera. A menos que tú le abras la puerta o que por ignorancia te engañe y te haga tropezar. Pero la promesa de Dios es que Él iba a enviar a su ángel para que te llevara y en sus manos te llevara y tu pie no tropezara con piedra. Esa es una garantía que tenemos en Dios. No lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos por el poder del Espíritu de Dios. Así que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado, o sea, el cuerpo de criterios que antes estaban dentro de tu alma, de tu razonamiento. El cuerpo de criterios que estaban ahí. A fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Tú y yo fuimos justificados de ese pecado ya. Y si morimos con Cristo, o sea, el cuerpo del pecado que ya fue destruido, murió. Si morimos con Cristo, porque ese era el cuerpo del pecado que era nuestro, estaba en nosotros y estaba adherido a nosotros, pero ya está muerto. Por eso dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí mismo. Porque la vida se manifiesta hoy en nosotros. La vida son los criterios de Dios que Él hace manifiestos a través de cada uno de nosotros. Todos esos pensamientos de Dios que vienen a nosotros son la vida de Dios, que emanan no solamente para nutrirnos a nosotros, sino para nutrir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea hoy dada a conocer por medio de la iglesia, dice la Escritura. Cuando tú estás charlando, platicando, conviviendo con otra gente, los criterios de Dios se hacen manifiestos. No tienes que decirles que es 1 Corintios 13, que es el libro de Colosenses y que la Biblia, simplemente fluyen. Nosotros le llamamos Biblia porque es un conjunto de libros. Por eso le llamamos Biblia. Pero para Dios es solo su palabra. Nosotros aquí citamos, abran sus Biblias, porque ya todos entendemos. Pero la gente que está afuera piensa que esto es religión, porque así se las han expresado. El diablo muy sagazmente ha vendido la idea que la palabra de Dios son puros reglamentos y leyes absurdas que no se pueden implementar. Échale ganas, pero no lo vas a lograr. Esos son los criterios que el diablo vende. Cuando en realidad y en la verdad la palabra de Dios es lo más sencillo, porque lo único que necesitamos hacer es recibirla y ella se encarga de hacer lo que tiene que hacer. No dijo el Señor, yo enviaré mi palabra y ustedes van a tener que trabajar para echarla a andar, porque a veces falla. No, ¿verdad? Mi palabra, dijo, va a regresar a mí y no va a venir vacía, se los va a traer a ustedes también.
Así es el Señor. Verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya resucitó. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Así que de una vez por todas, créale. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias del pecado. ¿Sabe qué? Cuando fue quitado el pecado de usted, la concupiscencia se fue también. La concupiscencia se fue junto con el pecado, porque el pecado atrae. El pecado atrae y seduce y apela a todos los instintos humanos. El pecado es el único que hace que se corrompa el humano. Dios no creó al humano para que se corrompiera, lo creó para que viviera en eternidad con Él, en una relación profunda con Él. Así creó Dios al hombre, no para corromperse. El pecado es el efecto que hace, y la concupiscencia no es más que la atracción que trata de ejercer sobre ti. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, o sea, tu cuerpo, no lo dispongas al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que todo tu cuerpo glorifique a Dios también. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿No es una garantía esa? El pecado ya no te va a dominar, no te va a gobernar, no te va a enseñorear sobre ti, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, también que la gracia no la usemos como libertinaje. Porque la propuesta del diablo era que, pues perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Que al cabo donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ah, mira qué mañoso. ¿A qué está buscando atraer? Pues al instinto humano, para que nuevamente se vuelva a corromper. Vaya a la carta a los Gálatas, el capítulo 2. Dice, verso 2, verso 18, bueno, desde el 17 dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, porque de eso los estaban acusando, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Qué significa esto? Ya no le doy rienda suelta a mi razonamiento, sino que lo perfilo y lo mantengo enfocado en Dios. ¿Para qué? Pues para que sea influenciado por la voluntad de Dios. Y entonces mi razonamiento sea el procesador de los pensamientos de Dios. Recibo, lo proceso, me edifica, produce vida y libertad. Porque la única que me mantiene en libertad es la palabra de Dios. Cuando no obedezco la palabra de Dios, soy cautivo del pecado. Soy cautivo de mí mismo, y me creí que tengo voluntad. Y lo que estoy haciendo es la voluntad de otro. El diablo es muy astuto y sagaz para darme a tole con el dedo. Sí, me dice, qué tremendo, tú puedes tomar decisiones, tú tienes capacidad. ¿No es lo que el mundo nos dice? Tú lo puedes lograr, esfuérzate, todo lo puedes alcanzar, prepárate, tú todo lo puedes tener. Nadie lo va a hacer por ti, tú necesitas esforzarte.
Y a veces usan hasta la escritura que dice, todo lo puedo, pero olvidan la última parte. En Cristo, porque Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Solamente en Cristo, pero no estoy alcanzando mis objetivos, sino estoy manifestando los criterios de Dios. El objetivo principal viene de Dios. Su propósito es el único que el hombre necesita. No necesitamos más. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, así para que no condene la carne, condenó al pecado en la carne, pero no condenó la carne. Pues ¿y quién cree que le dio ese cuerpo que tiene usted? Aunque no esté a gusto con él, se lo dio Dios, ¿verdad? Se lo dio Dios a usted. ¿Quién cree que ideó cómo el hombre iba a procrear? El ADN y todo. ¿Quién cree que hizo todo el diseño? Pues Dios. O sea, no, pero es que fue un acto de la casualidad. Fíjate que un día se encontró mi papá con mi mamá. Y fue Dios. Fue Dios. El cuerpo humano es diseño de Dios. Dios lo hizo así. Solo que el hombre se desvió porque le dio oportunidad a su capacidad de razonar para escuchar otro criterio, otra voluntad. Así que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que entiendo hoy que el hombre natural, porque recuerde esto, su capacidad de razonar que tiene, si no está pegado a Dios, usted nunca va a poder entender a Dios. Porque dice la siguiente carta a los Corintios, la primera carta anterior, perdón. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice, verso 14, dice, pero el hombre natural, así, recién hechicito, 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, tu capacidad de razonar, que es un don de Dios, es la capacidad que Dios te dio, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y percibir es darse cuenta. Independiente de Dios no puede percibir la manera de operar de Dios, la manera de actuar de Dios, la manera de proceder de Dios, la manera de obrar de Dios. No la entiende. Humanamente no la podemos entender. Pero eso no significa que lo humano es malo. Solo significa que no está completo sin el Espíritu de Dios. Por eso, cuando Dios creó al ser humano, creó al hombre, inmediatamente le dio su palabra. Inmediatamente le ministró su palabra. ¿Por qué? Porque el hombre natural es necesario que sea edificado por el Espíritu para que el hombre deje de ser solamente un hombre natural y se convierta en un hombre espiritual. ¿Era Jesús 100% espiritual? ¿Estaba en un cuerpo 100% humano? Nada más una parte cree eso. No, sí. ¿Cómo que no, sí? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Que ser un hombre 100% espiritual en un cuerpo 100% humano? Pues así lo diseñó Dios. Él creó al hombre para que fuera 100% humano y 100% espiritual. ¿Cómo? Pues así lo hizo Dios. Pero sabe que para que el hombre natural sea 100% espiritual, necesita estar recibiendo 100% de Dios. O sea, siempre estar atento a Dios. Y Él hace su obra. ¿Tengo un cuerpo humano? Sí. ¿Tiene instintos humanos? Sí. ¿Tiene todos los apetitos humanos? Sí. Pero está supeditado
Mi alma está supeditada a Él, consagrada para Él. Y lo que recibo es de Él. Si le doy cabida por otro lado, me pierdo. Tenemos el testimonio de Adán y de todos los hombres, cómo el pecado pasó de uno a todos, por cuanto todos pecaron. Así que hay un testimonio, un registro aquí. Pero el mismo Espíritu me dice que no puedo vivir alejado de Dios porque me pierdo. Dios me diseñó para vivir en continua comunión conmigo y necesito consagrar toda mi atención solo para Dios. Él me hará disfrutar de todas las cosas que Él creó, pero lo hará Él en mí. Si yo por mi propio razonamiento estoy buscando satisfacer todos los deseos que brotan de mi humanidad, me voy a perder. Miren, vaya al libro de Isaías, al capítulo 6. Isaías capítulo 6. El miércoles compartiendo aquí con la congregación, les compartía que en estos 35 años que llevo de alimentarme del Evangelio, esta escritura la he citado, no sé, no quiero exagerar, pero la he citado muchísimas veces. Dios me la ha recordado para darle un contexto y una aplicación en muchas maneras. Pero nunca lo había entendido de la manera que lo entendí el miércoles. El miércoles lo entendí, me lo aclaró el Señor el miércoles, porque era necesario para lo que se estaba enseñando, a los criterios que Dios nos ha estado exponiendo. Lea así el capítulo 6. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. De diversas maneras el Señor me había dado inspiración para enseñar sobre esto, acerca de que para realmente concebir la visión de Dios, y digo concebir así como la mujer concibe en su vientre, ¿verdad? Porque le he sembrado un espermatozoide, el óvulo lo recibe y concibe la mujer. Me había el Señor llevado a enseñar en muchas ocasiones cómo solamente en la presencia de Dios podemos concebir la visión de Dios, porque ahí está expresando lo que Él vio y se llenó de ello. Y estando ahí, Él miró que había serafines. No dice cuántos serafines había, y no dice cuántos, ¿verdad? Dice solo que había serafines. Y si está pensando en comparar el serafín con el terafín, con el ángel, con el arcángel, no lo haga. Se va a meter en problemas. ¿Por qué? Porque pues, lo va a querer usted clasificar jerárquicamente, y en realidad se trata solamente de una función. Es una función. Los serafines que volaban por encima de él, habla de sus pensamientos. Usted sabe que un ángel, ¿qué es? ¿Quién sabe lo que es qué significa la palabra ángel? Un mensajero, ¿verdad? Usted sabe que el mensajero primordial es la palabra del Señor. Es su mensajero y su mensaje, porque Él envía su palabra. Quiere decir que envía al ángel, porque es el mensaje de Dios. Ok, volaban sobre él y cada uno tenía 6 alas. Con 2 de las alas cubrían, ¿qué cosa? Sus rostros. Ahora mire usted en su rostro de usted, ¿cuántos sentidos naturales tiene en su rostro usted?
Uno tiene dos. A ver, ¿quién tiene más? No. A ver, todos unánimes, ¿cuántos tenemos? ¿Ya los contaron? 1, 2, 3. Está difícil la ecuación, pero la sacamos adelante. 4. Los cachetes. No. Eso está en las manos, yo dice en el rostro. Son 5 sentidos naturales, ¿verdad? Ok. Ojos, nariz, boca, oídos, tacto, ¿verdad? Ok. Esos son los sentidos naturales, pero son representativos de algo, ¿verdad? Espiritualmente representan también algo esos sentidos. Porque ¿quiénes estaban cubriéndose el rostro? Los serafines. Se estaban cubriendo el rostro. Para nosotros eso es una indicación, es una señal. Con 2 cubrían ¿qué? Sus pies. Imagínense a los serafines. Con 2 alas tapadas la cara, sí. Y los pies también tapados. Les quedaban libres las manos y el oído, ¿verdad? Porque con las otras 2 alas volaban. Muy bien. Esto es algo muy significativo. Yo no lo había entendido de esta manera hasta el miércoles. Y eso ya después de que me dio a desayunar mi mujer. Y ya fue tarde, ¿eh? Ya fue tarde porque me gusta. No me estoy quejando, no me estoy quejando. No, le empiezo a platicar estas cosas y me dice, estás loco, Carlos. Las muchas letras se han vuelto loco. No es cierto, no me dice eso. Me dice cosas peores. No. No es cierto. Linda mi mujer. Me estaba haciendo desayunar. Pero entonces, ¿qué representa esto? La vista, el olfato y la boca. Cubierto. ¿Qué nos dice el Señor que debemos tener cubierto? Todo lo que yo vea. Porque me manda mensajes. Todo lo que está a mi alrededor me está hablando. Me está enviando criterios, ofertas. Todo lo que yo percibo. Porque tenemos percepción, ¿no? Aquí no estás viendo lo que están cocinando, pero lo disciernes por el oído, ¿verdad? Sí están poniendo atención. Muy bien. Lo disciernes por el olfato. Y también lo disciernes, te tapen los oídos y la nariz, pero te lo ponen en la boca y lo disciernes, ¿verdad? Por ahí son sentidos que captan. ¿Qué representa esto? El Señor, que necesitamos tener esos sentidos cubiertos. Solamente nutrirnos por lo que el Señor nos habla. Por eso los oídos no estaban tapados. Y las manos no estaban tapadas tampoco. ¿Sabe por qué? Porque con ellas Él ejecuta su voluntad. Las obras de Dios las hace Dios y nos mueve, y son nuestras manos las que representan la capacidad de Dios de hacer. Porque a ti y a mí nos lleva para hacer su obra. Porque el que hace la obra es Dios, no nosotros. Nosotros participamos con Él, obedeciéndole en sus criterios. Porque la palabra de Dios, Él la hace. No tú ni yo. La voluntad de Dios, solo Dios la puede hacer. Pero a mí me ha dado el privilegio de obedecerla. Y cuando la estoy obedeciendo, estoy haciendo. No dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién que? ¿A poco? En un principio pensaba que salía poder de esta mano, pero en realidad no. Es el poder de Dios. Pero son nuestras manos. Él está, a través de ellas está operando, pero Él es el que está haciendo su voluntad. Si yo estoy obedeciendo, si estoy conectado, si estoy razonando juntamente con Él, en ese proceso de razonamiento con Él, yo estoy operando en Él, obedeciendo. Él está haciendo su voluntad a través de mí y en mí. Así es como lo hace el Señor. Y lo que me mostró es cómo es necesario que los otros sentidos no los apliquemos, que sean sus ojos. Por eso es la fe en la que andamos. La fe la representan todos estos sentidos de aquí.
Nuestras percepciones naturales nos llevan en un rumbo diferente, pero nuestras la percepción, la capacidad de percibir las cosas del Espíritu de Dios, las hace por el Espíritu dentro de nosotros, si estamos atentos a Él. Y entonces sí, al obedecer su voluntad, la obra de Él se manifiesta. De esa manera me gocé, disfruté mucho el desayuno. Y estaba compartiéndolo con mi esposa, y el miércoles lo compartí aquí con la iglesia. No lo había entendido así. Y esto no significa que somos ignorantes, simplemente significa que todo tiene un tiempo para nosotros. Y en su debido momento el Señor quiere expresarlo. Ahora, pensamos que nuestra capacidad de razonar es finita. Eso es lo que el mundo nos ha dicho. Pero si Dios la creó para hacerla capaz de comprender lo infinito y lo eterno. Así lo creó Dios. Pero separado de Dios. Si yo ando navegando en otras latitudes, le doy lugar me desvío para permitir que otras fuentes me informen y me documenten y me aconsejen, me pierdo. Por eso es tan importante poner los ojos solamente en Él, poner toda nuestra atención sobre Él y no ver lo que se ve, sino ver lo que no se ve. Esa es la capacidad de Dios de hacernos claro su pensamiento. Pero es Él. Por eso, lo que ahora vivo en la carne, como decía el apóstol, o como cita ahí el Espíritu Santo, ya no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Tan sencillo para nosotros esto. Así de sencillo lo hizo Dios, para que andemos con Él, disfrutemos de Él y no dejemos que nos influencie otra fuente. Vaya al libro de Romanos ahora, al capítulo 11. Capítulo 11, versículo 36, dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De Él somos. Es importante no consagrarnos a nadie más. A nadie más, solo a Él. Nuestra consagración es de suma importancia, no solamente para nosotros, sino para la esperanza del mundo. Usted sabe que lo que permanece hoy de parte de Dios para con nosotros es la fe, la esperanza y el amor. Ya está hablando de su presencia aquí y de lo que provoca en nosotros cuando nos consagramos solo para Él. De Él somos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No le pertenecemos al enemigo. Satanás no nos creó. Él es una criatura caída. Se disfraza como ángel de luz. Pero no es un ángel de luz, es obscuridad. Él renunció a su estatus de creación de Dios y adoptó una posición de contraria a Dios. Es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Nos quiere destruir porque odia a Dios y odia a toda la creación de Dios. Pero se camuflajea, se viste de anonimato para vendernos ideas, engañar. Pero engaña al que es incauto, al que no está prestando atención a Dios.
¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no estás en otra cosa que no es donde debes de estar. ¿Por qué cree que logró su objetivo Satanás con Adán en el huerto? Si Dios creó al hombre, al ser humano ahí, lo creó sin malicia, sin el pecado, le dio su palabra, lo puso en un huerto para que labrara y lo guardara, y le puso el árbol de la vida, y puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, y puso todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Trajo animales al hombre ahí para que le ayudaran en la labor de labrar el huerto. Y luego por primera vez dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Los animales no iban a suplir aquella necesidad de compañerismo que este hombre tenía, porque era un varón solo ahí, ¿verdad? Dijo, no es bueno, así que no me salgas con que mejor solo que mal acompañado, porque no es bueno estar solos. Dios creó al hombre para vivir en comunidad, para que vivieran en comunión, en sociedad. Pero ¿qué hizo? Inmediatamente, después de que lo puso ahí, le dijo, de todo árbol podrás comer. Le dio oportunidad de ejercitar su razonamiento. Estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, estaban todos los árboles buenos y agradables para comer. Tenía que emplear solamente su razonamiento basado en lo que Dios le dijo, ¿no? Dios le dijo, mira, esto puedes, esto no comas. Ahí está. ¿De qué otra manera puedes emplear tu razonamiento si no tienes lo que Dios te está diciendo que puedes y no puedes hacer? O le dio múltiples opciones. O le dijo, ay, tú decide. Lo dejó a la deriva ahí expuesto para que el diablo lo engañara. Lo dejó a la deriva ahí solo. Ahí estaba con él. Pero el hombre no se alimentó del árbol de la vida. No comió del árbol de la vida, sino que prestó atención, porque inmediatamente que Dios te da su palabra y que Dios te ministra por su espíritu a tu corazón, el diablo viene con otra propuesta inmediata. Eso fue lo que ocurrió ahí. Y el hombre se orientó a la otra propuesta. No le des lugar. Ya digo, algunos dicen que es mejor aprender por experiencia. Pues qué experiencia tan terrible se llevó ¿no? Yo creo que es mejor aprender por obediencia, ¿no? Si Dios te dice lo que es y qué debes de hacer, pues hazlo. Pero para que puedas recibir y puedas fortalecerte, necesitas actuar de inmediato en obediencia a lo que te dice. No postergues la obediencia. Porque recuerda, ¿qué es la voluntad? Es la expresión, la manifestación de la obediencia al criterio que tú aceptas. No postergues tu obediencia. Y cuando actúas inspirado por el pensamiento de Dios, por su criterio, ¿sabes qué? ¿Qué voluntad se hace evidente? La de Él. Y tú, pues tú eres beneficiado porque caminas en libertad y vida eterna. ¿Quieres más? No me sales con que Pepsi Cola. Porque si quieres otra cosa, te pierdes. Tú eres bendecido y beneficiado porque experimentas la genuina, verdadera libertad. No hay libertad fuera del Señor, porque dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿verdad? Solamente ahí hay libertad. Fuera de ahí es un engaño. Yo puedo hacer lo que yo quiera. No, estás esclavo. Yo pienso que esto es mejor. ¿Estás esclavo? ¿Qué dice el mundo? Es que voy a hacer la voluntad. Yo quiero obedecer la voluntad de Dios. Qué tonto. No va a disfrutar de la vida. Te vas a perder de lo mejor de la vida. Está hablando del pecado y de la muerte. La única voluntad que nos da libertad es la de Dios. No necesitas otra.
No te creas el cuento de que Dios te dio libre albedrío y te dio voluntad. Mentiras del diablo. Son mentiras del diablo. Pero que si no te apegas a mantener tu razonamiento apegado a Dios, el hombre que nació de nuevo, esa nueva criatura, se puede volver a corromper. Otra vez se vuelve a corromper. Así como le pasó a Adán en el huerto, así nos puede pasar a nosotros si no nos apegamos solo al criterio de Dios. Si aceptamos cualquier otro criterio, nos desviamos, nos perdemos. Pero qué tremendo, qué bueno es Dios. Dice que para eso envió Dios a Jesús, para deshacer las obras del diablo, para que no te engañen ni a ti ni a mí. Vaya ahora por favor a la primera carta de Juan. Capítulo 2. El verso 14 en adelante dice, os he escrito a vosotros, padres. ¿Sabe por qué a los padres? Primero, aquí. Esto es bien importante, porque si los padres recibimos la palabra del Señor pura, como Él la está ministrando, la siguiente generación va a recibir de lo mismo. La siguiente generación va a recibir de lo mismo. No veo a Israel. ¿Dónde está Israel? Ven, mijo. Quiero que les platique. Es una anécdota, a lo mejor se le va a hacer a usted pequeña, pero para mí fue grande. A lo mejor se le va a hacer muy edificante. Platícanos a todos nuevamente ese incidente de cuando estaba Vero ministrando a Gabriel y le estaba diciendo, platícale eso y lo que el Señor te mostró. Buenas tardes una vez más. Un día estábamos en una reunión aquí en la iglesia y estaba Gadiel junto con otro niño ahí jugando en la hora de la reunión, como muy común lo hacen, ¿verdad? Y Gadiel estaba pues en el tiempo de la alabanza y Gadiel volteaba y le cantaba al niño al oído y le decía, le hacía así, ¿no? Y su mamá le llamó la atención prudentemente, ¿verdad? Le dijo, no, eso no es correcto, mira que no sé qué es el tiempo de la alabanza. No, claro que no, no era mi mamá. Y entonces el niño se quedó serio y Vero le dijo, no te regañé para que estés triste. Y le dijo, mira, lo que pasa es que es un tiempo importante, haciendo mención de las cosas que eran realmente importantes hacer. Y él dijo que estaba bien. Entonces el niño estaba sentado en su lugar, ya no estaba distraído, ya no estaba llorando, ya no estaba haciendo nada, pero estaba muy tranquilo y al rato lo vuelve a mirar su mamá y lo mira que estaba pues como pareciera, ¿no? A lo mejor triste, ¿no? O llorando. Entonces su mamá le vuelve a llamar y le dice, hijo, ven, le dice, ¿qué pasó? Le dice, yo no te regañé, yo nomás te dije que era lo correcto y eso y eso. Sí, mamá, está bien, dice, lo que pasa es que dice, algo siento, dijo, algo siento, dijo. ¿Qué sientes? Y a él en sus palabras él explicaba que él sentía algo, ¿no? Pues diferente, que él no sentía tristeza, que él sentía algo bonito, que él sentía algo muy padre. Y entonces su mamá le dijo que pues ese era Dios, ¿no? Su espíritu que estaba tocando su corazón y que no se preocupara, que era algo normal. Y entonces el niño estaba como más relajado, ya más tranquilo, porque él podía saber que era Dios quien lo estaba tocando, ¿no? Y yo le decía al pastor que es lo que para muchos de nosotros era algo muy lejano, muy raro para nosotros. Para ellos esta generación de niños va a ser algo muy natural,
saber del Espíritu Santo, sentir su presencia, escuchar la voz desde temprana edad. Luego a nosotros no se nos enseñó muchas cosas de esas, digo, pero para ellos es algo muy natural, como por ejemplo el tema de la fe. Para ellos va a ser algo muy sencillo saber que ellos no tienen fe, sino que es la fe de Dios obrando a través de ellos, ¿no? De sus hijos. Eso era. Si los padres instruimos con lo que estamos siendo instruidos por el Señor, hay una esperanza gloriosa de que va a trascender en ellos. Y la siguiente generación va a recibir directamente, va a entender que es el Señor. Si recuerda al profeta, juez de Israel, a Samuel, cuando era un niño lo dejaron en el templo. La mamá lo entregó al sumo sacerdote para que lo criara ahí en el templo. El niño no reconocía la voz de Dios. Era edificado, sí, pero hasta que fue instruido que era Dios que le estaba hablando, supo y entendió que era Dios. Al estar instruyendo nosotros hoy a nuestros hijos, en nuestro diario andar, en nuestro convivio diario en casa, ellos puedan percibir cómo hay una consagración de nosotros hacia el Señor. Ellos lo van a, es algo inherente que se transfiere. No se puede enseñar esas cosas. No se enseñan en un salón de clases. Se transfieren. Así como el niño absorbe los nutrientes de la madre cuando está bebé y es amamantado y los primeros calostros los recibe él, así nuestros hijos reciben la palabra de Dios por el mismo Espíritu. Por eso nos dice, instruye al niño en su camino. Que él vea que yo soy su prioridad, porque ve en ti esa consagración. Si no lo ve en ti, no importa cuánto les hables. Si esa consagración no se ve en nosotros, si no nos hemos entregado en cuerpo y alma al Señor, va a ser evidente para ellos. Hablarán más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. ¿Por qué es escrito primero a vosotros? Porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Esta primera generación de creyentes salió adelante en el poder del Espíritu, y por eso tenemos la manifestación hoy aquí entre nosotros todavía. Porque Dios hizo que gente se consagrara plenamente a Él. Que no les importó entregarse plenamente para Él. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No puede haber dos amores aquí. Solo el amor del Padre es el que permanece. Pero si yo acepto más los criterios del mundo, para mí van a ser evidentes. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es Cristo, la vanagloria es del mundo. Y el mundo, el diablo nos enreda con que eso es don de Dios. Tú puedes tener todo lo que quieras, todo lo que tus ojos te den, porque Dios quiere que tú seas prosperado con eso. Si primero no prospera tu alma, todo eso te va a hacer que te desvíes, porque a eso vas a darle tu atención. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre. A Él nos llamó el Señor. El mundo pasa. Eso está diciendo que no todo el tiempo va a estar así. Va a llegar el día, va a llegar su momento, donde todo va a ser transformado. Nuevo cielo, nueva tierra. Y no cree que va a desechar este que ya hizo, porque a Dios no le salen mal las cosas. Solo que todo va a ser restaurado a como Él lo creó en el principio. Pero nosotros, los llamados de su nombre, dice,
para gloria mía yo los he creado, para que brillen como luminares en el mundo. Por creer esto, por creer estos criterios, por aceptar estos criterios como fundamentos, la generación de mis hijos, y me refiero a la generación de nuestros hijos, que son muchos de los jóvenes pastores del día de hoy. Hay muchos pastores muy jóvenes, de 30, 40 años. Es la generación de mis hijos. Hay muchos que piensan que estos criterios, que somos pastores retrogados, que no hemos avanzado, que no nos hemos modernizado ni hemos progresado, que nos quedamos estancados en el pasado. Yo creo que la riqueza que Dios nos ha dado, ninguna cosa que el mundo nos ofrezca la puede superar. Y yo no creo estar retrogado con estos criterios. No estoy defendiendo mi ministerio. Solo estoy diciendo que hay muchos que están diciendo cosas que no tienen nada que ver con esto, con la palabra de Dios. Que están diciendo cosas que apelan más a los sentidos naturales, para satisfacción de los sentidos naturales, que para la consagración del alma. A ti y a mí Dios nos llamó para una consagración total. El hombre carnal y natural, el hombre carnal ya fue destruido, porque el cuerpo del pecado quedó destruido. Ese hombre carnal, recuerda, ¿qué era sino el cuerpo de criterios que mantenías? ¿Ya no están? ¿Tienes un cuerpo natural? Sí. ¿Tiene apetitos naturales? Sí. Pero tu alma, tu hombre natural, necesita estar crucificado con Cristo juntamente, para que ya no busques la falsa voluntad que te decían tener, que te tenías, para que ahora solo te consagres a la voluntad perfecta de Dios, para que seas un hombre y una mujer, que no quiero que piensen que hago acepción, seas un hombre o una mujer 100% humano, pero con un hombre espiritual 100% también. Que así seamos todos. 100% naturales, pero 100% espirituales. A esa es la estatura a la que el Señor nos lleva, a la que Él nos está conduciendo. No te compares con los demás, no evalúes a los demás, no juzgues a los demás respecto a su propio crecimiento. Cada uno examínese a sí mismo si está siendo obediente a la fe diariamente y reconozca que necesita mantenerse apegado ahí. Y no deje que el diablo lo condene porque su cuerpo tiene apetitos. Los tiene. Dios así diseñó el cuerpo humano. Pero también reconozca que el cuerpo del pecado ya fue muerto, fue sepultado en el bautismo de Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, se refiere al cuerpo pecaminoso, a los criterios, al cuerpo pecaminoso de pecado que era no el cuerpo humano. Los que no andan conforme a la carne, esa mentalidad, sino los que andan conforme al Espíritu. Nosotros andamos conforme al Espíritu con toda tranquilidad. No tengo temor ni culpabilidad. No acepto culpabilidad. No acepto acusación. No acepto condenación. Porque Cristo me hizo libre. Y en esa libertad opero. Todo el cuerpo necesitamos andar así. Una misma mente, un mismo parecer. La mente de Cristo es la que está en nosotros. Está en ti, está en mí, y en esa nos apegamos. Ese es el único razonamiento que tú necesitas obedecer. Usa el que tienes, aplícalo ahí. Escúchalo y dile, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la virtud, Señor, revelada.